Bienvenidos, buenas tardes. Lo que les voy a presentar es el contenido y las conclusiones de una monografía que presenté para completar un seminario de grado que se dictó el año pasado en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, como parte de una presentación conjunta de los departamentos de Historia y de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El seminario se tituló La explicación de los movimientos celestes de Platón a Kepler y fue dictado por Roberto Casazza y Aníbal Shapiro, aquí presente, quien es también mi codirector de tesis de licenciatura. El trabajo que yo presenté intentó ser un estudio de caso para rastrear frutos o expresiones de cambios conceptuales en lo ontológico, en lo metafísico, en lo cosmológico, en lo cosmográfico, que expresaron, fueron fruto y a su vez pudieron eventualmente haber servido como retroalimentación o como catalítico de los cambios globales de los siglos XVI y XVII que se llaman a veces revolución científica. Entonces, para este estudio de caso yo me centré en un personaje que supongo que todos conocerán, Giordano Bruno, filósofo italiano, quemado por hereje en el año 1600 y que suele ser recuperado con interpretaciones bastante chatas, suele ser celebrado simplemente como un adherente temprano al modelo copernicano, o más generalmente como un mártir del libre pensamiento. Yo lo que intenté hacer a través del análisis de las fuentes de los escritos cosmológicos de Bruno fue apuntar a una interpretación que creo que es más amplia y más profunda al mismo tiempo de las obras de Bruno como disparador y como expresión de estos cambios de los que hablaba recién. Todavía no trabajé en la eventual repercusión real histórica que pudo haber tenido la obra de Bruno, pero sí en su sistema estudiado en su lógica interna, porque me parece que es muy sugerente su aparición y su coincidencia con los principios básicos de la cosmología actual, como vamos a ver al final. Como decíamos recién, Bruno es un copernicano entusiasta, adherente, casi fanático. Él creía que Copérnico había abierto el día de la nueva luz, de la superación de la oscuridad cristiana, aristotélico-tolemaica, y que iba en dirección a recuperar la antigua filosofía correcta, la filosofía anterior a Platón, anterior a Aristóteles, la filosofía de los presocráticos, de los jónicos, la filosofía de la fisis. Y en este sentido él se proponía ir aún más lejos que Copérnico, y de hecho lo hizo con su postulación del infinito. Y es en este sentido que Miguel Ángel Granada, un comentarista y traductor de las obras de Bruno, dice que su pensamiento tenía una dimensión mesiánica, autoasumida. En mi punto de vista, lo que cumplió la obra de Bruno fue un momento histórico, al menos mostró una de las maneras de hacer un principio de lo que Max Weber llamó la desmasificación del mundo, el desencantamiento del mundo o la secularización del mundo. Y lo interesante es cómo lo hizo, porque Bruno lo hace a través de la proposición, la postulación a priori de una nueva metafísica, bueno, no nueva en sentido absoluto, pero una metafísica alternativa en la que el ser máximo, el fundamento último de lo real, es consustancial con el universo, con la naturaleza. Muchas veces, como decíamos más temprano, en la exposición de María José Ferreira, se ve a Nicolás de Cusa como un precursor de Bruno, y es verdad que tiene muchos puntos en común. Sin embargo, me parece que, sin conocer
a fondo ni mucho menos la obra de Cusa. Me parece que en Cusa hay un dualismo modalista, ¿sí? Porque el máximo absoluto se expresa de maneras desplegadas y no desplegadas. Entonces, en Bruno no hay un despliegue, no hay una diferencia entre lo contracto y lo absoluto. En Bruno el universo es absoluto y está completamente desplegado, ahora lo vamos a ver. Las fuentes que yo tomo, bueno, son los tratados cosmológicos de Bruno, en principio del universo, el infinito de los mundos, o del universo infinito de los mundos, depende cómo se quiera traducir el título, hay una pequeña polémica al respecto. Después La Cena de las Cenizas, son sus dos principales tratados con más contenido astronómico. Y después tenemos De la Causa, Principio y Uno, que es el que tiene más contenido metafísico, si se quiere. Los tres fueron escritos durante una estancia de 2 años que pasó Bruno en Inglaterra. Él iba girando y se escapaba, hacía bien, terminó muriendo. En el año 1584 escribe los 3 tratados. Bueno, entonces pasemos concretamente al modelo astronómico cosmográfico de Bruno. Antes hay que aclarar que su modelo no es para nada empírico, es una postulación, una elucubración a priori. Y hasta tal punto no es empírico que en Bruno no vamos a encontrar especulando a un tipo que está escribiendo y nos cuenta lo que acaba de ver por el telescopio, como va a ser Galileo 20, 25, 30 años después con las lunas galileanas. Bruno está concentrado en su fuero interno y en lo que le parece autoevidente por razones metafísicas. Hasta tal punto es no empírico el sistema de Bruno que uno de sus principales pilares por el que aparentemente va a ser quemado, es decir, la lista de errores en la condena del fallo inquisitorial se ha perdido, pero tenemos algunas fuentes del momento que junto a errores teológicos lista errores cosmológicos, que esta también fue una discusión de larga data sobre por qué había sido condenado Bruno, que de todas maneras las razones formales de la condena no tienen por qué coincidir con razones más reales. Pero sí hay una carta de un tal Gaspar Schopp del día siguiente a la quema de Bruno, en la que se menciona que Bruno había sido quemado por la proposición de infinitos mundos habitados, lo cual era un gran problema porque requería que Cristo apareciera en cada uno de los infinitos mundos para redimir a todos ellos, y como eran infinitos nunca iba a terminar. Entonces, decíamos, esta postulación de Bruno de infinitos mundos exteriores al sistema solar hasta tal punto es no empírica que el primer exoplaneta, que me corrija alguien si tiene el dato mejor, pero fue detectado ahora en términos históricos, hace 22 años, en 1992. Bueno, entonces, ¿cómo es el modelo cosmográfico de Bruno? Tenemos un receptáculo, un continente universal, que es un espacio infinito, absolutamente homogéneo, que tiene la misma capacidad en cualquiera de sus sectores de albergar materia y vida. No hay sectores privilegiados, por tanto, no hay centro, porque no hay sectores privilegiados y también porque es infinito, entonces no puede haber centro. Ese receptáculo está ocupado por el principio de plenitud, está ocupado de manera homogénea y más o menos equidistante por la unidad básica de la cosmografía de Bruno, que es un sistema planetario, un sistema solar, que se compone de fuego, o sea, soles, y tierras o aguas, es decir, planetas que giran en círculos perfectos, todavía conserva esa tradición, en torno a sus soles. El universo de Bruno está lleno de vida, no solo hay seres vivos e inteligentes en todos los astros, incluso los soles, sino que cada astro es un animal vivo, con un cierto instinto, y hasta determinado punto habría que ver, Bruno tampoco es tan específico, es un ser inteligente. El sistema estelar de Bruno es una estructura viva y
simbiótica, complementaria, armónica, incluso buena, porque permite que los seres vivos existan en las mejores condiciones, porque los soles brindan su calidez a los globos que los circundan, que los orbitan, y los planetas, tierras y aguas brindan su refrigeración a los soles, de modo que los soles no sean demasiado calientes para los seres que los habitan, ni las tierras sean demasiado frías. Entonces tenemos en Bruno estos dos elementos, por un lado el espacio y por otro lado la materia, agrupada en los planetas que son su concentración por antonomasia, su nucleamiento natural. La pregunta es, ¿hay algo más en Bruno? Bueno, Frances Yates, que estudió a Bruno desde el punto de vista de sus contenidos cabalísticos, mágicos, herméticos, ella lo pone de esta manera. Dice que Bruno recupera el modelo de los atomistas epicúreos, que Bruno era muy consciente de esto, a pesar de que tenía algunas diferencias con Epicuro, pero le agrega un principio, Yates dice mágico, porque está hablando de magia en toda la obra, o vital. Yo me inclinaría más por lo de vital, porque lo de Bruno es claramente organicista, aunque también tenga metáforas mecanicistas y contenido mágico. Bruno llama a este principio que anima todas las cosas y que es el principio del ser, el fundamento ontológico de todas las cosas, lo llama divino. Por empezar hay que aclarar, Bruno usa la palabra Dios todo el tiempo en su obra, pero es bastante evidente, por lo menos en mi opinión, que o bien es una metáfora, o bien por los momentos en que lo usa, cómo lo usa, en momentos no claves, o bien es un mero servicio de la boca para afuera a los poderes de facto del momento. Y en este sentido del análisis de la obra de Bruno como un caso de cambio conceptual, yo me orienté al análisis de la desaparición. En este caso quizás podría ser catalogado como un cambio conceptual completo, la desaparición de un concepto básico en el modelo anterior, que es el de Dios, o por lo menos su absorción en el mismo universo. ¿Por qué? Bueno, Bruno habla de este principio divino. Primero hay que aclarar que tenemos que diferenciar entre deidad y divinidad, que son dos términos muy mezclados en el habla cotidiana e incluso en escritos académicos. Una deidad es un dios, ¿sí? Como en la tradición, en las versiones hegemónicas de las grandes tradiciones de las religiones abrámicas, judaísmo, cristianismo, islam. Es un ser separado del universo, divino, intelectual, con voluntad propia. La divinidad, por el contrario, es simplemente la cualidad de ser algo divino, independientemente de cómo uno conciba lo divino. Entonces, ¿cómo concibe lo divino? Bueno, la clave para mí en Bruno es que este principio divino, este principio del ser, que tiene una cualidad motora, es inmanente a la misma naturaleza, al mismo universo. Es decir, inmanente no de una manera dual, no de una manera modal, como en Nicolás de Cusa. En Bruno, el principio divino del ser es tanto una potencialidad de existencia de las cosas como una característica. Pero como principio o potencialidad, solo puede desplegarse en acto en un universo físico. Es decir que el universo natural es su expresión necesaria y natural. Y como característica, la divinidad es una característica que solo puede ser predicada de lo material y quizás del espacio, habría que ver ahí. Entonces, lo divino es una característica de la naturaleza, de lo material. ¿Y cómo sabemos que es una característica de la naturaleza? Bueno, porque este principio estuvo y estará siempre desplegado, completa, plenamente, absolutamente, infinitamente, tanto en sus aspectos intensivos como extensivos. Es decir, la separación entre lo divino y la materia solo puede ser llevada a cabo por una operación intelectual, conceptual, pero no está dada en la substancia
que propone Bruno. ¿Cómo voy, Aníbal? ¿Tengo cuánto? Hace 25, 26 minutos. Bueno, me tengo apurado. Bueno, entonces, mi propuesta es que Bruno es un fisicalista. Antes que se arrojen todos contra mí, no me refiero a fisicalista en el sentido de André Kukla, de los objetos medianos de la experiencia cotidiana, sino en el sentido de la definición que da la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que es cualquier doctrina que proponga que todo lo que existe es físico, o bien que emerge de lo físico, o bien que requiere de lo físico. Entonces, si en Bruno no hay una relación de identidad entre lo divino y el universo, por lo menos hay una relación de correlatividad y coextensividad indiferenciable. Perdón, no, dije mal, 18 minutos. Me parecía que tenía tiempo no, todavía, no, me apuré, empecé a apurar. No sé leer la hora. En este sentido es que creemos que... entonces yo perfecto. Creo que tenemos que entender el significado profundo de la obra de Bruno cuando, tanto al principio del universo, en la epístola proemial, como al final, cuando hace la recapitulación y las conclusiones, él habla de... Bueno, viene hablando todo el tiempo de la vacuidad y la imbecilidad de creer en principios diferentes, esferas celestes, en los principios aristotélicos, pero el fondo de todo es que él concluye que es una tontería creer en quinta esencias. Es decir, que lo divino en Bruno no es una esencia, otra más aparte, separada de lo material, ¿sí? En Bruno la sustancia es material y la sustancia es divina, es la misma sustancia. De modo que, bueno, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que esto es incompatible con cualquiera de las formulaciones tradicionales de las religiones abrámicas. En el título puse cristianismo porque, bueno, es la religión oficial de la formación social en la que se movió y pensó Bruno. Y más aún, yo creo que en cuanto a la desaparición del concepto de Dios, desaparición no solo negativa, sino que positiva, porque Bruno postula un sistema omnicomprensivo en el que ya no entra esa figura. De alguna manera Bruno reemplaza a Dios por el universo. Recordemos que el universo en Bruno es absoluto, infinito, eterno, pleno, único, indivisible, simple, homogéneo e incluso bondadoso, porque permite que todos los seres puedan vivir de la manera más conveniente posible. Y bueno, y todas esas, como ustedes ya se habrán dado cuenta, son las características tradicionales del Dios judeocristiano, o de al menos del Dios cristiano, como era concebido en la Edad Media. Entonces Bruno, en mi opinión, expresa bueno, sería quizás anacrónico decir resurgimiento, pero expresa una posición que tiene puntos en común con la antigua filosofía de la física, como él era bien consciente, y expresa posiciones fisicalistas y monistas que después van a ser determinativas para la ciencia moderna. Porque en la tarea histórica de proponer esta cosmovisión omnicomprensiva donde ya no tiene lugar la figura de un Dios, me parece que se resume la fundación de uno de los principios básicos metodológicos de la ciencia moderna, que permea toda la ciencia moderna, tanto en sus aspectos teóricos, filosóficos como prácticos, y que es el principio del ateísmo metodológico. Es decir, la idea compartida por todas las escuelas de que si yo postulo una explicación o una descripción o lo que sea del mundo observable entre comillas, por la acción arbitraria de algún tipo de deidad que yo no puedo conocer o controlar, ya no estoy haciendo ciencia. Esta es una idea que obviamente está desde hace siglos, Darwin la menciona en el origen de las especies, pero el concepto de ateísmo metodológico fue acuñado por Paul Berger en los 67. Berger también es una figura interesante, incluso a nivel biográfico, porque él se doctoró en sociología, se especializó en sociología del conocimiento, y él es un teólogo luterano aparte, así que puede ver la cuestión desde los dos lados. Bueno, como conclusión, propongo que podemos decir que algunas de las implicaciones del monismo bruniano
que para mí ya no, como por lo que he dicho hasta ahora, no es panteísmo, sino que es monismo, porque de alguna manera si todo es divino, entonces nada es divino, la categoría de divino pierde su contenido específico. Algunas de las implicaciones del monismo browniano, decía, en la historia de las ideas, sirven como antecedente de algunas de las presuposiciones metodológicas básicas de la ciencia actual. No digo que sean un antecedente concreto, como decía el señor antes, que en qué astrónomo influyó Bruno, sino que por lo menos crean ese ecosistema de ideas, la posibilidad de pensar de esa manera, y dejan esa ontología lista para que después se construya sobre ella. Y no solo el principio del ateísmo metodológico puede basarse en la obra de Bruno, sino otros principios, por ejemplo el principio cosmológico, que permea toda la física, la astrofísica y la cosmología actual, de que el universo es homogéneo, isótropo, isomorfo, y el universo de Bruno es exactamente así. Entonces, para terminar, quería señalar que estos principios metodológicos, que a veces se derivan de una metafísica postulada antes de que se construya sobre ella, a su vez obviamente van a tender a fortalecer esos mismos principios. Y quería terminar con una cita de Thomas Kuhn del primer capítulo de la estructura de las revoluciones científicas, que es un papel para la historia, y que me parece que es sugerente cuánto coincide el caso de Bruno con esta tesis de Kuhn, cuando dice: la investigación efectiva apenas comienza antes de que una comunidad científica crea haber encontrado respuestas firmes a preguntas tales como las siguientes. ¿Cuáles son las entidades fundamentales de que se compone el universo? ¿Cómo interactúan estas entidades entre sí? Los principios que rigen la ciencia normal no solo especifican qué tipos de entidades de hecho contiene el universo, sino también, y por implicación, los que no contienen. Es decir que, incluso en las posturas que pretenden adoptar un compromiso ontológico debilitado o nulo, como el antirrealismo, se aplican principios metodológicos que habría que ver si presuponen, pero que por lo menos nacieron de proposiciones a priorísticas y fuertemente metafísicas. Muchas gracias.